Buenos días y gracias por la oportunidad de poder compartir unos datos con ustedes también. Ingeniero, cuéntenos por favor cómo pasaron en esa zona de Neuland, en los distintos rubros de producción agrícola que tienen, porque también ya son variados, ¿no? Allí en esa zona del Chaco paraguayo. Sí, la verdad que sí, tenemos una gran diversificación, ¿verdad?, en la producción, eh, pero eso ha permitido que muchos cultivos ya hemos levantado, gracias a Dios, ya lo que es soja y eso se cosechó el sésamo también. Pero sí, tuvimos esas heladas, nos afectaron en nuestra producción de chía y también en la producción de maíz que estábamos teniendo aún. Obviamente una gran cantidad de maíz ya se ha cosechado porque nuestro foco principal está en eso, en carne. Ingeniero, en cuanto a los cultivos que están ahora todavía en campo, vamos a decirle que todavía no se cosechó, no sé si hay todavía maíz para levantar, ¿tienen vamos a decirle ya, alguna estimación de las pérdidas? No, porque como fue recién, eh, las primeras heladas cayeron el martes, miércoles y hoy, entonces no tenemos un dato muy exacto porque había una gran cantidad de chía que ya estaba en un proceso de maduración, ¿verdad? No es que la siembra se haya hecho tardía, ¿verdad? Porque una cosa es cuando se hace la siembra fuera de época. Entonces, ok, es un riesgo que corre un productor y es una imprudencia, digamos, quiere plantar maíz en marzo, abril y después lamentarse porque le afectó la helada. Entonces, la verdad que no puedo estimarte exactamente, pero el problema no fue la siembra tardía no, más bien por la consecuencia de la falta de lluvia en marzo, se atrasaron la germinación y recién germinaron el 15 de abril más o menos, y eso entonces trae el atraso un poco, pero no te puedo precisar un dato muy exacto de la cantidad, pero estimo fácilmente son 800 hectáreas que estarían afectadas por la helada, ¿verdad? Que sí es interesante, ya es una cifra interesante. Entonces, Chía fue el rubro más afectado en esa zona, por lo menos del país hasta ahora. Eso es la parte agrícola, sí, porque después lo otro, algo de sorgo también, y cierta cantidad de maíz también, pero todo esto se va a aprovechar para la producción para la alimentación en animales, ¿verdad? Entonces la pérdida no es tan grande, digamos, uno no se siente tan afectado, ¿verdad? Solamente lo tenés que convertir en carne o hacer un ensilado y darle en carne, ¿verdad? Eso no es tan dramático como la parte del, del chía, ¿verdad? Ahora, también afectó a nuestras pasturas, ¿verdad? No, como nosotros, nuestro foco o nuestro enfoque principal está sobre la ganadería, entonces ahí sí, todo lo que es pastura están ahora, se van a ir secando en estos días, ¿verdad? Está afectado. Por suerte nosotros en trigo tenemos poca superficie que fue sembrado en abril o los primeros días de mayo, prácticamente los primeros días de mayo que también se sintieron afectados, pero son superficies muy pequeñas, ¿verdad? No vale la pena mencionarlo, ¿verdad? Son superficies muy pequeñas. Producción agrícola ya total, ¿puede decirnos por favor aproximadamente cuánto estaría en esa zona de Neuland, ya que usted es responsable del área, ya sumando todos los rubros que usted fue mencionando? No, en total tenemos más o menos 13.800 hectáreas. Se realizó en esta campaña 2021 y bueno, esperamos nosotros, he visto esta campaña hace 15.000 hectáreas, pero no se pudo lograr. Si las condiciones de humedad en el suelo no lo permiten, entonces es mejor no hacerlo, ¿verdad? Entonces, sí se piensa que para lo que viene ahora, tal vez pasemos a 16.000 hectáreas, eso está más o menos, pero bastante bien distribuido, eso es lo interesante, no hay algo que prevalezca demasiado sobre los otros, ¿verdad?
Por decir así rápidamente, estaríamos con 4.000, 4.500 hectáreas de maíz, que yo 2.000, 2.200, 1.000. Ingeniero, quedó muteado el micrófono, por favor, si puede volver a habilitar. Nos está contando, ahora estamos en contacto con Uwe Hutter, él es responsable del área agrícola de la cooperativa de la zona de Neuland. Sí, pero eso se hace Lo escuchamos, sí. En marzo, sí. Bueno, ingeniero, le perdimos cuando nos estaba contando acerca del área de siembra total allí en la zona de Neuland. Le perdimos el micrófono, ahora le estamos escuchando otra vez. Perdón, sí, es que estoy en Mariscal y la señal no es muy fuerte porque estamos yendo hacia Infante y Barona. Entonces, es por eso, porque también hago prestación de servicio a empresas privadas y entonces ahí nomás un poquito que la señal no es tan buena. No, vuelvo a repetir, en total tenemos, estaba previsto hacer 15.000 hectáreas, seguramente pasaríamos a 16, 17.000 hectáreas para esta campaña que viene. Y bueno, lo que estaba comentando también es que no está todo sobre un cultivo, ¿verdad? La distribución es bastante uniforme. Pienso que con maíz estaríamos entre 4.000 y 5.000 hectáreas, soja 2.200, tal vez 2.500, no mucho más. Y qué sé yo, 3.000 por ahí de 2.000 a 3.000 de sorgo. Después estaríamos viendo ya con el sésamo también más o menos 3.000 hectáreas. Y chía, obviamente, que para último, es un cultivo de marzo. Pero chía es impredecible porque depende si no da la soja para hacer la superficie, entonces son ocupadas por el chía o sésamo también. Pero no hacemos dos rubros en el mismo año, muy poco se da eso. Principalmente es un cultivo de renta por año. Ingeniero, me gustaría que destaque esta parte que usted estuvo mencionando en varias ocasiones. Los productores, vamos a decirle, aplicaron buenas prácticas, por así decirlo, cumplieron con los calendarios y eso de repente ayudó también a minimizar el impacto de las heladas. Sí, en la mayoría de los casos sí. O sea, la filosofía de producción o digamos así, las técnicas que estábamos trabajando, ya vamos por terminamos la quinta campaña agrícola en Neuland. Personalmente estoy ahí ya por esos tiempos trabajando. Nuestro foco en principio fue hacer lo mejor posible de la siembra directa. Y ahí está un punto fundamental. Si no tenés cobertura, es muy difícil hacer rubros como maíz o más soja aún, que necesita una buena cobertura. Entonces estamos trabajando mucho desarrollando programas, buscando cuáles son los cultivos alternativos que nos pueden permitir hacer una buena cobertura en invierno, porque ahí radica un poco los problemas, ¿verdad?, de qué hago en invierno, porque se sabe muy bien que julio, agosto y septiembre prácticamente no hay lluvia, ¿verdad? Son muy escasas las lluvias. Normalmente tenemos 4 meses que tenemos muy poca lluvia. Entonces nosotros no podemos hacer cultivos de renta en esa época. Y los agricultores tienen bien claro que creo que el 90% está haciendo siembra directa. Al menos en donde se puede, se está haciendo. Ya las coberturas van mejorando. Hay áreas muy grandes con Sudán, áreas muy grandes sembradas con trigo, con avena y bueno, con nabo, canola también que se está probando. Entonces eso permite después tener una cobertura. Al menos ahora hay una cobertura viva y después vamos a ver qué nos queda con la cobertura seca, digamos, o muerta, ¿verdad? Entonces, pero la otra práctica muy importante es sembrar con la debida cantidad de agua o humedad en el perfil del suelo. Eso es fundamental. Si eso no se tiene en cuenta, ya es el primer paso al fracaso. Ingeniero, por último, ya para liberarle y dejarle continuar el camino, usted nos decía está preocupado por las pérdidas en pasturas, algo muy importante también en la zona. ¿Cuánto tiempo les tomaría recuperar estas pasturas que ahora, bueno, se están perdiendo de a poco por las heladas? Bueno, vamos a tener algo muy presente. El chaqueño en sí, qué sé yo, esto no le asusta. ¿Por qué?
porque eso es algo que ocurre todos los años y siempre va a ser, siempre todos los años se repite la misma cosa. Lo positivo sería que no llueva. Suena un poco tonto, pero es así. Lo positivo en los primeros tiempos ahora sería que no llueva para que se pueda usar. Eso queda como heno, porque si llueve, eso empieza a descomponerse y a perderse totalmente, ¿verdad? Entonces, y está bien en la mente de todo productor chaqueño que no va a llover esos 3-4 meses. No, a esto no se sorprende, él cuenta con eso y por eso hace su reserva. ¿Cuándo vamos a empezar a recuperar nuestro pasto? Cuando empiezan las primeras lluvias primaverales, ¿sí? Sea septiembre, sea octubre, bueno, y ahí van a empezar a recuperarse. Mientras se van a comer lo que hay muchos productores hicieron un manejo muy interesante, mucha limpieza, mucho control de plagas, principalmente la hormiga, y eso permite tener y otro muy interesante, que a diferencia del año anterior, tuvimos la posibilidad de este año de hacer mucho fardo, ¿sí? Entonces, fardo hay, no quiero decir suficiente, pero hay mucho. Pero hay muchos productores que hicieron fardo, como inclusive productores ganaderos, ¿verdad? Que pueden vender su fardo. Entonces, hay una reserva. Y por otro lado están los ensilajes, ¿verdad? Como les mencionaba, que maíz, prácticamente el 90% del maíz se convierte en alimento para los animales, y sorgo también, sorgo 100%, no se cosecha grano. Y no vendemos, ¿verdad? El maíz tampoco cosechamos grano seco, pero también no vendemos. También todo queda dentro de nuestro sistema para alimentar y terminar bien los animales y así concentrarnos en producir buena calidad de carne, que es también uno de los objetivos principales de Neuland, ya que cuenta con un frigorífico y nuestro foco siempre está en mantener la calidad de carne, y eso no es fácil, ¿verdad? Tener una buena calidad de carne no es fácil. Entonces, si quiere que terminar bien el animal, la genética está, solamente depende ahora cómo se hacen las terminaciones, ¿verdad? Para que el animal llegue a punto óptimo y tengan después buena carne. Ingeniero, muchísimas gracias por su tiempo, éxitos para la jornada y quedamos pendientes en Canal Pro siempre de todas las tareas que realizan en esa zona del país. Al contrario, el agradecido soy yo por tener esa oportunidad de hacer este comentario a los oyentes o televidentes y bueno, nos sentimos muy bien poder hacer esto y le agradezco muchísimo nuevamente y le deseo éxito en su programación, y también a todos los productores también prepararse, que vamos a tener una campaña aparentemente muy interesante. Ya los precios se acompañan muy bien, entonces yo creo que es un tiempo donde el productor puede recuperarse otra vez, porque estaba pasando varios años ya con muchos problemas en la producción, y yo creo que ahora este año van a poder, digamos, respirar otra vez financieramente. Y ok, de nuevo, éxitos y muchísimas gracias. Gracias, ingeniero. Uber Hutter con nosotros ahora. Él es responsable de la producción agrícola y en la zona de la cooperativa Neuland en el Chaco paraguayo.